¿Qué tal, mis queridos hermanos, mis queridas hermanas? Qué privilegio es para mí saludarles una vez más al continuar en esta experiencia maravillosa, como lo es el estudio de la Santa Biblia, la palabra de Dios a través del programa Reavivados por su palabra. Mi oración permanente es para que al estudiar la palabra de Dios y al sumergirnos en las lecciones que el Señor quiere darnos, a través de ella nuestra fe sea fortalecida, nuestro deseo de serle fiel al Señor sea también fortalecido y nos preparemos para el encuentro con nuestro Salvador. Estamos abriendo hoy la sección que se conoce como las cartas paulinas, es decir, aquellas 14 cartas insertadas en el canon bíblico, incluyendo la carta a los hebreos, y cuya autoría nosotros estamos plenamente seguros de que es el apóstol Pablo. La carta a los romanos es quizás, junto con la carta a los hebreos y la carta a los gálatas, donde el apóstol va a desarrollar mayor contenido doctrinal, donde el apóstol va a desarrollar mayor contenido de doctrina. Son cartas netamente doctrinales que van a explicar cómo es que funciona la fe, cómo funciona el don de la salvación, cuál es el trabajo de Cristo como intercesor, etcétera, etcétera. Esta carta a los romanos fue escrita desde Corinto en el tercer viaje misionero del apóstol Pablo. Y varias cosas quiero rescatar en esta mañana de este primer capítulo. Varias cosas quiero traer una vez más a colación para resaltar la importancia de los mismos y podamos aprender juntos las lecciones que el Señor quiere hoy compartir contigo y conmigo. Pablo va a identificarse de una forma muy sencilla a Roma. Algo interesante es que esta es una de las poquitas cartas que el apóstol escribe, o de las que tenemos registradas por lo menos, a una iglesia que él no conocía en persona, que él no había ido hasta allá y que manifiesta en ella el deseo ardiente de visitarles para compartir con ellos también la palabra de Dios y tener fruto entre ellos. Él va a identificarse como siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo que aparece acá en este versículo es dulo, una palabra que traduce esclavo, pero no cualquier esclavo. Era quizás la forma más servil, la forma de esclavitud más extrema en que podía llegar un ser humano. Y el apóstol Pablo reconoce que esa es su relación con el Señor. Reconoce que él simplemente es un instrumento de Jesús, él entiende que su voluntad está completamente nula, está completamente opacada por la voluntad del Señor. Así que el apóstol Pablo, cuando se introduce en esta carta, lo primero que va a resaltar, lo primero que va a mostrarle a la iglesia en Roma y por supuesto a cada uno de nosotros es el hecho de que él es un siervo, un esclavo de Jesús, dispuesto a hacer su voluntad en todo momento y en toda circunstancia. No solamente se identifica como el dulo, el esclavo, sino que va a aceptar también el hecho de que ha sido llamado al apostolado, apartado para el evangelio. Estas tres cosas yo quiero resaltarlas en esta mañana. Quiero darles el énfasis necesario porque definitivamente es una lección que necesitamos todos nosotros aprender. En primer lugar, Pablo reconoce que es un esclavo de Jesús. Nosotros necesitamos reconocer en esta mañana qué bueno sería que nuestra voluntad quedara completamente oculta en la voluntad de Dios, que nuestros pensamientos quedaran ocultos en los pensamientos de Dios, que nuestras acciones quedaran ocultas en las acciones de Dios, que pudiéramos expresar como el apóstol Pablo: ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Pero no solamente es consagrar nuestra vida a Él, sino
entender que hemos sido llamados para ser mensajeros, que esto es lo que significa la palabra apóstol, mensajeros del evangelio, que hemos sido enviados, mejor dicho, lo que significa es enviados por Dios para tener un mensaje. Hemos sido apartados por su gracia, rescatados del mundo para ser parte del pueblo santo. Y de hecho, cuando él desarrolla su saludo a Roma, cuando él desarrolla su saludo a la iglesia en Roma, él les recuerda: llamados a ser santos. Ustedes han sido llamados a ser santos. Ustedes han sido llamados a hacer de la voluntad, a hacer la voluntad del Señor su propia voluntad. Otra cosa que quiero resaltar en esta mañana de este capítulo es el hecho de que el apóstol Pablo era un hombre de oración. Era un hombre que permanentemente estaba orando, pero la oración principal de Pablo no era por sus propias necesidades, no era por sus propios problemas. La oración principal de Pablo era la oración intercesora. Y alabado sea el Señor por esto. Él va a recordarle a los romanos: oiga, no los conoce, recuerda, no ha ido a esa iglesia, pero les dice que permanentemente, sin cesar, hace mención de ellos en sus oraciones. Esto es una parte del apóstol que a mí me encanta. Él le gustaba orar en forma intercesora, recordaba con nombre y apellidos a aquellos a los que él había atendido, aquellos a los que él había ministrado, aquellos a los que él había pastoreado, aquellos a los que él había ayudado a llegar a los pies de Cristo Jesús. Todos ellos, dice la palabra de Dios, que hace él mención en sus oraciones. Debiéramos hoy aprender esta lección. Debiéramos hoy aprender nosotros también a ser deudores, a ser a practicar la oración intercesora, a orar por los demás, a orar por aquellos que necesitan de nuestra intercesión. Orar por nuestros hermanos de iglesia. Todos están enfrentando desafíos, todos están enfrentando situaciones adversas, difíciles, y necesitan entonces a la gracia redentora del Señor. Tú y yo estamos llamados a hacerlo. Hay otra cosa que quiero resaltar. El apóstol Pablo reconoce en este primer capítulo que él es un deudor, que tiene una deuda. Y dice: le debo tanto a judíos como a griegos. Le debo a todo el mundo. ¿Y qué es lo que él le debe? Les debe el mensaje del evangelio. Les debe predicar. Oye, tú y yo también somos deudores. Yo quiero invitarte en este momento a hacer un ejercicio. Yo quiero invitarte en este momento a hacer un ejercicio. Recuerda la persona que te dio los estudios bíblicos. Gracias a ella, tú estás hoy en la iglesia. Gracias a esa persona, tú hoy conoces esta hermosa verdad y te preparas para la salvación. Hoy, gracias a esa persona, tú estás en la iglesia para ser salvos, para preparándote para la salvación. ¿Tienes una deuda con él? ¿Tienes una deuda con esa persona? ¿Y sabes cómo puedes pagar esa deuda? Entonces, convirtiéndote tú también en un transmisor de la verdad, convirtiéndote tú también en un transmisor de la palabra del evangelio, llevando a otros a los pies de Cristo Jesús. Somos deudores con lo que Cristo ha hecho por nosotros. La deuda que Cristo pagó en la cruz, tu deuda y mi deuda, pues solamente podemos nosotros responder
siendo testigos, siendo testificadores de la gracia del Señor. Por eso el apóstol Pablo dice: no me avergüenzo del evangelio, no me avergüenzo de la palabra de Dios, porque es poder de salvación. A los judíos, a los griegos, a todos es poder. Luego el apóstol Pablo en este primer capítulo va a recordarnos que nadie es inocente. Todos hemos sido de una u otra forma informados de la verdad de Dios. Aún nuestra conciencia y la misma naturaleza, aunque nosotros no hayamos oído nada del Señor, nos impulsa a creer en Dios. No somos inocentes, dice el apóstol Pablo. Pero por lo mismo que no somos inocentes, por haber transformado entonces la verdad de Dios, convertida, haber dejado al Creador para adorar las criaturas, dice el apóstol Pablo, hay unas consecuencias terribles del pecado. No es que Dios nos ha metido allí, no es que Dios ha hecho eso, es que la misma consecuencia de haber abandonado a Dios ha hecho que el diablo haga con nosotros lo que bien le parezca. Esta mañana necesitamos pedirle al Señor perdón. Necesitamos pedirle al Señor que nos ayude a regresar a Él, que nos ayude a volver a su gracia maravillosa, que nos ayude a seguir reconociéndolo como nuestro Dios verdadero y a entregarle nuestro corazón y nuestra mente. Quiero orar para que eso sea una verdad en tu vida y en la mía. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este primer capítulo de la carta a los romanos. Gracias porque un día nos llamaste de las tinieblas a la luz admirable. Gracias porque un día nos rescataste y ahora somos deudores, Señor. A todos permítenos pagar esa deuda. Gracias por escucharnos. Permítenos ir a ti, entregarte nuestra vida y nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga a mis queridos hermanos y hermanas.